programa de hoy estamos hablando de la pesca. Paul, háblanos de este nuevo decreto de las 5 millas. ¿De qué se trata? Sí, es un decreto que lo que trata de hacer es ordenar el sector. Primero, el primer objetivo del ordenamiento del sector es proteger a las especies, la reproducción de las especies, porque lo que estamos observando es que las biomasas de la anchoveta, que es uno de los principales recursos en explotación, y de otras especies que sirven para la mesa y para hacer otro tipo de consumo humano directo, conservas y pescados congelados, está disminuyendo en los últimos años a unas tasas que en realidad va a hacer que nuestra pesca como la conocemos hoy en día o la hemos conocido antes desaparezca. Pero la promoción de la anchoveta, que se ha puesto tan de moda, que ahora todo el mundo la consume, empezó hace tan poquito tiempo y en tan poco tiempo ya ¿tenemos ese riesgo? Tenemos ese riesgo por el tipo de pesca que se está haciendo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es proteger dentro de las cinco primeras millas, digamos, donde ocurre el desove de las especies, tanto de la anchoveta como de todas las otras especies que nosotros conocemos y de sus alimentos que se encuentran ahí, se pueda preservar. Entonces lo que estamos diciendo no es que no se pesque necesariamente anchoveta u otros recursos ahí, sino que la pesca tiene que ser de manera ordenada y dosificada y artesanal, ¿no? Sin utilizar maquinaria. Sin utilizar maquinaria, con redes que efectivamente sean amigables para el ambiente, porque también existen redes y redes, ¿no? Y existen algunas redes que matan a otras especies, entonces, y no utilizar ningún otro tipo de dinamita que se hablaba, ni explosivos, ni nada de esas cosas. Eso en realidad todo eso está penado. Pero lo importante es de la protección de las 5 millas es para comenzar a ordenar el sector. Entonces lo que estamos haciendo es como dar espacios, pistas, ¿no? Para que cada uno pueda tener su propia forma de pesca. Porque si no, lo que tenemos es a una bicicleta, a un camión y a un tanque pasando todo por un mismo sitio. Entonces, como sucede en Lima. Como sucede un poquito con el tráfico, ¿no? Entonces hay que irlo ordenando, entonces hay que generar estos espacios, ¿no? Entonces, justamente la pesca que es más amigable y la pesca que es la llamada artesanal tradicionalmente, ¿no? Artesanal realmente, como la hemos conocido siempre, es la pesca que es con dimensiones más pequeñas y con redes más amigables. Esa se encuentra dentro de las 5 millas. Hay otro tipo de pesca que ya es un poquito más elaborada, con capacidades mayores. A esas están dentro de las 5 y las 10 millas. Es una otra franja. Entonces este decreto ya está vigente. El decreto está vigente. ¿Y se está cumpliendo? Lo que estamos haciendo son las medidas complementarias, ¿no? Porque lo que se necesita es, primero, generar los derechos sobre los espacios. Y después lo que la norma permite es hacer las normas complementarias para su reglamentación. Entonces, efectivamente, después dice, bueno, ¿y cómo yo voy a transitar acá? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿No es cierto? Acá no hay un tema de horas, sino que lo estoy poniendo en un tema de tráfico. Pero sí es necesario, digamos, saber qué tipo de permisos uno puede tener dentro de cada franja, ¿no? Y de qué manera uno puede pescar. Eso es importantísimo para que justamente ir diferenciando lo que es la pesca de consumo humano directo de la pesca industrial, que son las harinas y los aceites, y que tenemos que encontrar un nuevo equilibrio en el sector. Porque si no vamos a terminar, bueno, la harina no se puede comer, ¿no? Entonces no se puede hacer ceviche de la harina. Entonces terminaremos prácticamente con pescado importado para hacer nuestro ceviche, ¿no? Entonces eso es una atrocidad. ¿Qué medidas de fiscalización se están...? Porque es importante, la norma es muy importante, así es, pero la fiscalización es también otra parte, ¿no? Gracias por eso, porque efectivamente la fiscalización es importante y dentro de la misma norma lo que estamos poniendo es justamente las formas de controlar, digamos, a través de sus equipos satelitales para poderlo seguir, pero también controlar hacia dónde se dirige la pesca. Porque alguien me puede decir que la dirige al consumo humano directo y termina en una planta de harina. Claro. Entonces estamos también fiscalizando qué es lo que produce cada planta, porque ya hoy en día, digamos, lo que se observa es que en muchas plantas hay un desbalance. Es decir, reciben un insumo de uno y terminan produciendo como 10. Entonces, ¿de dónde ha salido este otro insumo? Claro. Esa es la pesca que en algunos casos se llama ilegal, negra. Una pregunta, ¿no?, para ilustrar y a mí también. 5 millas, ¿hasta cuántos kilómetros mar adentro es? Más o menos 8 algo, Ya, depende 8, es poco. Entonces, bueno, ustedes están diciendo que el pescado de consumo directo, que es el que se encuentra en los supermercados, en las caletas, es un pescado que se obtiene entre las 5 y 10 millas. No, en las 5 millas. En las 5 sobre todo. En las 5 sobre todo es donde están la mayor parte de las especies. De 5 a 10 hay bastante menos especies. Ya. También ahí hay pescado fresco y también, digamos, existe
pescado, digamos, de otro tipo, como un atún, o sea, que se encuentra más abajo. El pescado, ¿no?, de la mesa familiar está dentro de las 5 millas. En esencia está dentro de las 5 millas. Eso es lo que hay que preservar. Lo que es importante es que dentro de las 5 millas es donde se reproduce la gran cantidad de pescados. Claro. O sea, por eso es tan importante estas 5 millas, porque ahí se reproducen los pescados. O sea, hasta el atún se encuentra ahí. Pero el atún grande que consumimos está mar adentro. Claro. Y claro, lo importante de eso también es encontrar ese nuevo equilibrio, ¿no es cierto? Porque el ordenamiento lo que hace es preservar y un nuevo equilibrio. ¿Qué significa ese nuevo equilibrio? Que las biomasas se reproduzcan. Porque efectivamente los stocks disminuyen porque no protegemos que crezcan. Entonces hay que proteger que crezcan. ¿Hay algún tipo de regla que diga tal especie tiene que tener un mínimo de tal peso para que sea extraída y si no tiene que ser devuelta? Efectivamente, sí existe eso. Ya existen las normativas, pero ahí viene el tema de la supervisión, ¿no? Y también la parte de los consumidores. Por supuesto, que depende llegan totalmente de nosotros. Y consumen cosas que no deberían, digamos, cuando están en veda o que en realidad porque si demandan. decidimos no consumirlas, pues no van a seguir extrayendo. Pero es importante que la población también esté enterada de las vedas y se comprometa, que cuando hay veda de pulpo o veda del camarón o de alguna especie, no las consuma por más de que en el restaurante se las ofrezcan, ¿no? Muchas veces la gente no sabe tampoco y va y lo consume, ¿no? Entonces... Ahora, estamos hablando de los pescados, pero supongo que la mayor cantidad de mariscos también se reproducen y viven dentro de las 5 millas. Totalmente. Efectivamente, ahí también se encuentra otra parte, digamos, de la maricultura, ¿no? Ahora, a lo largo, digamos, de lo que hemos ido conversando, nos hemos enfocado en el mar, ¿no? Y efectivamente hay una gran parte de la pesca, digamos, del sector pesquería que se encuentra en el mar, pero otras también se encuentran en los ríos, ¿no? Claro. Hay otra parte muy importante. Y lo relaciono porque en realidad la maricultura, la piscicultura, las truchas, ¿no? Esos también se encuentran en la parte que no son los mares necesariamente, sino también en los ríos. Entonces, sí es importante cuidar, sobre todo en este caso de este decreto supremo, las 5 millas, porque también ahí se van a reproducir todos los otros tipos de especies, ¿no? Y algunas de estas que son de exportación. Eso quiere decir que la jurisdicción del Viceministerio de Pesquería también incluye ríos, lagos, o toda la cuestión, la piscicultura en la sierra, eso también es competencia. Pues también es la competencia. ¿Selva? Tenemos ¿Selva? O sea, el río tenemos el paiche, nosotros... O el pejerrey de río, bueno, ¿no? Que es ese pejerrey grande que se hace, uno va al Cusco y come ceviche de pejerrey, pero no es el pejerreycito del mar, sino es el pejerrey de río. Claro, nosotros lo diferenciamos con el mar continental, digamos, ¿no? Que efectivamente son la parte de los ríos. Y nosotros tenemos diferentes organizaciones o organismos, en realidad públicos descentralizados, que se encargan justamente de dar educación, capacitación dentro de lo que es el cultivo, digamos, de esas otras especies. ¿Y qué medidas, ya que vamos a incluir ahora la Amazonía, qué medidas parecidas a lo de las 5 millas de protección de las especies lacustres o de río hay para el caso de la Amazonía, de la selva? Bueno, ahorita nos hemos enfocado en las 5 millas. En el otro tema es, en realidad, tratar de evitar la informalidad que existe. Uno de los grandes problemas es que, claro, como hay abundancia, ¿no? Y todo el mundo lo ve como un gran bien común, todo el mundo entra informalmente, construye su balsita y comienza a pescar en demasía. Eso es algo que se tiene que ordenar también. ¿Y hay alguna especie que está en riesgo de la Amazonía? Alguna en particular que yo conozca, no le diría yo en riesgo. Creo que más bien lo que está pasando es que los tamaños, porque así empieza. Nuevamente comienzan a disminuir, ¿no? Que es el inicio. Es el inicio, ¿no? Entonces, por eso ya nosotros en algunos casos ya tenemos varias especies declaradas en recuperación, que significa que sus tamaños promedios ya se han reducido, ¿no? Y hay que seguir trabajando justamente para que la biomasa se pueda recuperar, las tallas puedan ser mayores, ¿no? Y por eso es muy importante proteger las 5 millas, porque ese es el alimento de todos los peruanos. Es muchísimo más barato y debería ser mucho más barato el pescado fresco que un pescado enlatado o a través de una harina, Este es el mundo al revés, pues. Todo lo que no debiera ocurrir, ocurre. Ha ocurrido, y eso es lo que no queremos que siga, ¿no? Sí. En el norte, donde se juntan las dos corrientes, ¿no? La corriente de Jumo, la corriente del Niño, a la altura de Paita. Gran mayoría, dicen que ahí se pueden encontrar, la gran mayoría que existen en el Pacífico se encuentran en Cabo Blanco.
Y hay muchas que ya no se encuentran porque ya o son muy pequeñas o ya no llegan a ese lugar por la sobreexplotación que existe, ¿no? Sacar el pescado en esos tamaños es muy difícil para ellos recuperarse. O sea, es gravísimo, claro, y creo que no son conscientes de la gravedad. Esas famosas fotografías de la pesca de altura con tremendos merlines, pez espada, el pez espada y todo eso ya no existe. El pez espada más grande del récord mundial es de 1.700 libras y fue pescado en Cabo Blanco. Y el segundo récord mundial fue de 1.500 y tantas libras y también fue pescado en Cabo Blanco. Ese pescado... Pero esas especies ya prácticamente ya no existen. Sí, o sea, existen, pero ya los tamaños son pequeños. Claro, porque... claro. Ese formato, digamos, de pescado ya prácticamente no existe. ¿El atún existe? Sí, claro, sí existe. Porque hay versiones, pues, que el atún ya prácticamente ha desaparecido. Y que el atún de lata no es atún, sino caballa. No. Sí es atún. Es atún. ¿Pero es atún peruano o es atún que viene de Ecuador? No, a ver, el atún es, o sea, se pesca en las aguas del Perú. Ya. Pero muchos se envasan en Ecuador, ¿no? Es que lo que pasa es que, y ese es uno de los temas que también estamos justamente ahora promoviendo, haciendo un concurso para que entren la flota, digamos, a pescar, porque no tenemos flota nacional. La flota nacional ha desaparecido para el atún. Entonces, claro, lo que pasa es que, o hay muy poca flota nacional, es que esta flota es de otros países, en realidad de nuestro vecino. Y por eso ustedes van a ver en algunas latitas, pónganse a leer en dónde ha sido envasado, ¿no? Es en realidad pescado en las aguas del Perú, pero termina en otro lado, ¿no? Y de ahí regresa. Eso es algo que tenemos que romper, ¿no? Las estadísticas dicen que entre el 80 y 90% de peces grandes que conocemos no existe, o sea, se ha acabado, queda un 10%, o sea, hay que cuidarlo. Y eso es a nivel mundial, ¿no? O sea, la sobrepesca a nivel mundial es una historia, o sea, a todos los países, y va a afectar a todos. Y hay países, por ejemplo, europeos, mediterráneos, o sea, de la cuenca del Mediterráneo, que casi no tienen peces ya. Entonces mandan sus barcos a pescar en otros lugares, ¿no? En la parte del Atlántico, por Marruecos, un poco más abajo, para procurarse no solamente de los peces, sino de los mariscos que culturalmente están acostumbrados, ¿no? Así es, porque cuando las aguas están contaminadas, entonces también hay muchas especies que no crecen y no son aptas para el consumo. Creo que hay que pasar a conversar. Sí, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de eso, de qué hacer todos para cuidar nuestro mar. Ya regresamos.